Cuando abrí esa caja de zapatos olvidada en el closet de mi difunta comadre Rosa, jamás imaginé que encontraría la respuesta a 25 años de silencio. Allí estaban, más de 300 cartas con mi letra temblorosa, todas dirigidas a mi hijo Javier, todas sin abrir, todas escondidas. En ese momento comprendí que mi hijo nunca dejó de amarme y que el monstruo que destruyó nuestra relación tenía nombre y apellido: Luciana Torres. Me llamo Elena Montemayor, tengo 72 años, y durante un cuarto de siglo creí que mi único hijo me había abandonado por voluntad propia. Hoy les voy a contar cómo una mujer puede destrozar una familia entera con mentiras tan bien tejidas que parecen verdades, y cómo la muerte de una amiga puede revelar secretos que cambian todo lo que creíste saber sobre tu vida. Esta es mi historia, y aunque duele hasta el alma recordarla, necesito contarla, porque si hay una madre allá afuera sufriendo un silencio inexplicable con sus hijos, que sepa que tal vez, solo tal vez, la verdad no es la que parece. Nací y crecí en Puebla, en el barrio de La Luz, donde las calles huelen a semita recién hecha y el repique de las campanas de la catedral marca las horas del día. Mi familia era humilde pero honrada. Mi padre, don Tomás, trabajaba como carpintero en un taller cerca del barrio del Artista, y mi madre, doña Esperanza, se ganaba unos pesos extra haciendo bordados que vendía los domingos en el Tianguis de la Victoria. Éramos 4 hermanos, yo la segunda. Crecí viendo a mi madre levantarse antes del alba para tener el café y las gorditas listas cuando mi padre saliera a trabajar. Aprendí desde niña que una mujer de nuestra clase no tenía muchas opciones. O te casabas joven o te quedabas a cuidar a los padres hasta que Dios dispusiera. Yo tomé el primer camino. Conocí a Rodrigo Montemayor en 1970, cuando yo tenía apenas 19 años. Él trabajaba en la fábrica textil de los Hernández, sobre la avenida Reforma. Era un hombre callado pero trabajador, de esos que no prometen la luna, pero te dan la seguridad de un techo y comida en la mesa. Nos casamos ese mismo año, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José, con un vestido que mi madre me cosió a mano durante 3 meses. Los primeros años fueron duros, como lo son para todos los que empiezan sin nada. Rentábamos un cuartito en la colonia Santiago, con un baño compartido y una cocineta que era más bien una hornilla en el patio. Pero éramos felices con lo poco que teníamos. Rodrigo era un buen hombre, de esos que ya no abundan. Nunca levantó la voz, nunca alzó la mano, nunca llegó borracho despilfarrando el dinero del mandado. Javier nació en 1975, un martes lluvioso de septiembre. Recuerdo que las calles de Puebla estaban inundadas y Rodrigo tuvo que cargarme 3 cuadras hasta donde encontramos un taxi que nos llevara al Hospital General. Mi hijo llegó al mundo llorando con tal fuerza que la enfermera dijo que tenía pulmones de cantante de ópera. Desde ese momento, ese niño se convirtió en el centro de mi universo. Fue hijo único no por elección, sino porque después de Javier tuve 3 pérdidas seguidas que casi me llevan con ellas. El doctor me dijo que era mejor no intentarlo más, que mi cuerpo ya había dado lo que podía dar. Así que todo nuestro amor, todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones se concentraron en ese niño de ojos verdes que tenía la sonrisa de su padre y el carácter fuerte de su madre. Javier era un chiquillo inteligente, de esos que aprenden rápido y preguntan todo. A los 4 años ya sabía leer porque yo le enseñé con las revistas viejas que la vecina me regalaba. A los 6 escribía su nombre sin ayuda. A los 8 ya me ayudaba a hacer las cuentas del gasto semanal. Rodrigo y yo nos matábamos trabajando para darle lo que nosotros nunca tuvimos: educación. Entró a la primaria Benito Juárez en 1981, con uniforme nuevo y zapatos que me costaron el sueldo de 2 semanas de lavar ropa ajena. Pero verlo llegar con sus calificaciones, siempre entre los mejores del salón, hacía que valiera cada sacrificio. Su maestro de 4º año, el profesor Méndez, me llamó una vez para decirme que Javier tenía facilidad para los números, que debería estudiarlo para contador o ingeniero. ¿Ingeniero? Yo apenas había terminado la secundaria, Rodrigo solo la primaria.
Pero la idea se nos metió en la cabeza como una semilla que germinó en esperanza. Nuestro hijo iba a ser alguien. Nuestro hijo iba a tener una vida mejor que la nuestra. La secundaria la hizo en la técnica número 32, donde aprendió electricidad. Llegaba a casa con las manos sucias de grasa, pero con los ojos brillantes contándome de circuitos y voltajes que yo no entendía, pero que me llenaban de orgullo. En las tardes me ayudaba en el puesto de quesadillas que habíamos puesto en la esquina de la casa. Rodrigo seguía en la fábrica. Yo atendía el puesto y entre los dos juntábamos para que Javier siguiera estudiando. Para entonces ya vivíamos en una casa propia, pequeña pero nuestra, en la colonia La Libertad. 2 cuartos, un baño completo, cocina y un patiecito donde criaba gallinas. La habíamos comprado en 1985 con un préstamo del Infonavit que todavía estábamos pagando, pero era nuestra. Javier tenía su propio cuarto, con un escritorio que Rodrigo fabricó con sus propias manos y un librero lleno de libros que comprábamos de segunda en la librería del centro. Los domingos íbamos a misa de 8 en San Cristóbal, desayunábamos semitas de milanesa en el mercado La Victoria y paseábamos por el Zócalo viendo a los organilleros y comprando algodones de azúcar. Éramos una familia normal, sin lujos pero sin necesidades, unidos como los dedos de una mano. Cuando Javier cumplió 15 años, Rodrigo empezó a quejarse de cansancio. Lo convencí de ir al doctor después de 3 meses de insistirle. El diagnóstico fue como un balde de agua helada. Cáncer de páncreas, avanzado. Le dieron 6 meses de vida. Duró 8, peleando cada día como el guerrero que siempre fue. Murió en marzo de 1993, un mes antes de que Javier cumpliera 18. Le alcanzó a ver terminar la preparatoria con mención honorífica. Le alcanzó a decirle que estaba orgulloso de él, que confiaba en que cuidaría de mí. Le alcanzó a pedirle que estudiara esa ingeniería que tanto habíamos soñado para él. El entierro fue multitudinario. Rodrigo era muy querido en el barrio. Sus compañeros de la fábrica hicieron una colecta que nos ayudó con los gastos. Pero nada aliviaba el vacío que dejó. La casa se sentía enorme sin su presencia callada, sin sus manos arreglando todo lo que se descomponía, sin su voz suave leyendo el periódico en las tardes. Javier se convirtió en el hombre de la casa de la noche a la mañana. Con apenas 18 años, consiguió trabajo de medio tiempo en una ferretería y se inscribió en la Universidad Tecnológica para estudiar ingeniería industrial. Yo seguí con el puesto de quesadillas y conseguí trabajo de 3 días a la semana limpiando oficinas en el edificio de Teléfonos de México. Si antes pensé que no podía querer más a ese muchacho, estaba equivocada. Verlo levantarse a las 5 de la mañana para irse a la escuela, llegar a las 2 a trabajar hasta las 8 en la ferretería y después encerrarse a estudiar hasta pasada la medianoche, me partía el corazón de orgullo y preocupación. Le insistía que comiera bien, que durmiera más, que no se matara tanto. Pero él tenía la misma terquedad que yo, la misma determinación de salir adelante. Fueron años difíciles pero buenos. Javier y yo nos hicimos más que madre e hijo. Nos volvimos equipo, compañeros, cómplices. Me contaba todo, sus proyectos en la escuela, sus sueños de poner algún día su propio taller de reparaciones, hasta de las muchachas que le gustaban en la universidad. Yo le cocinaba sus platillos favoritos, le planchaba la ropa, le guardaba los domingos su lonche favorito de torta de chilaquiles. Los vecinos decían que éramos inseparables. Doña Meche, que vivía en la casa de al lado, siempre comentaba que nunca había visto un hijo tan dedicado a su madre. Y tenía razón. Javier me llevaba al cine cada que podía, aunque fuera a las funciones baratas de los miércoles. Me compraba flores cada mes cuando le pagaban en la ferretería. Me ayudaba con el puesto los fines de semana, atendiendo con una sonrisa que atraía clientas. Si hay algo que quiero que quede claro en esta historia es esto. Mi hijo me adoraba. Lo sé porque lo viví, lo sentí, lo respiré durante 25 años. Por eso lo que vino después dolió tanto, porque no tenía sentido, porque no encajaba con el muchacho que yo había criado. Y ahora,
Antes de seguir con esta historia que todavía me aprieta el pecho al recordarla, quiero pedirles algo. Si esta historia les está resonando, si están sintiendo, aunque sea un poquito de lo que yo sentí, regálenle un like a este video. No se imaginan cuánto ayuda su apoyo para que estas historias reales lleguen a más personas que tal vez las necesitan escuchar. Es un segundito nada más, pero para este canal significa que puedo seguir compartiendo estas vivencias que todas llevamos guardadas en el corazón. Se los agradezco de todo corazón. Javier conoció a Luciana Torres en el verano de 1998. Él estaba a punto de terminar su carrera, tenía 23 años y trabajaba ya como asistente en un despacho de ingenieros industriales en el centro de Puebla. Llegó un viernes por la noche con esa sonrisa tonta que tienen los muchachos cuando están empezando a enamorarse y me dijo que había conocido a alguien especial. Luciana trabajaba como secretaria en el mismo edificio donde estaba el despacho. Era bonita, eso no lo puedo negar. Alta, delgada, de piel blanca y cabello castaño que siempre traía bien arreglado. Se vestía con ropa elegante, aunque después me enteré que todo era comprado en abonos en las tiendas del centro. Tenía 22 años, era hija única de una familia de Cholula y, según me contó Javier, estudiaba administración de empresas los fines de semana. La conocí 2 semanas después de que empezaran a salir. Javier la trajo a comer un domingo. Recuerdo que preparé mole poblano, porque mi hijo le había dicho que era mi especialidad. Luciana llegó con un vestido azul claro y tacones altos, muy fuera de lugar en nuestra casa humilde. Cuando le ofrecí asiento en las sillas de plástico del patio, arrugó la nariz de una manera casi imperceptible, pero yo lo noté. Durante la comida fue educada pero distante. Comió poquito, diciendo que estaba a dieta. Cuando le pregunté por su familia, me habló de su padre, que era gerente de un banco en Cholula, y su madre, que era maestra de secundaria. Todo en su tono de voz dejaba claro que ella venía de un mundo diferente al nuestro. Un mundo donde se usaban manteles de tela y no plástico, donde se tomaba vino y no agua de Jamaica. Javier estaba embelesado con ella. No veía lo que yo veía. No notaba cómo me miraba de arriba a abajo cuando pensaba que yo no me daba cuenta. No escuchaba el tono condescendiente con el que me hablaba, como si fuera una niña tonta. Para él, Luciana era perfecta, hermosa, educada, ambiciosa, todo lo que un hombre podía desear. Intenté decirme a mí misma que eran imaginaciones mías, que tal vez estaba celosa porque mi hijo estaba creciendo y formando su propia vida. Me repetía que toda madre siente que ninguna mujer es suficientemente buena para su hijo. Pero algo en mi estómago me decía que había algo malo en esa muchacha. Los siguientes meses fueron un torbellino. Javier y Luciana se volvieron inseparables. Él empezó a visitarme menos, a comer menos veces en casa. Cuando venía, ya no me contaba todo como antes. Se volvió reservado, distante, como si hubiera un muro invisible creciendo entre nosotros. Yo lo atribuía a que estaba enamorado, a que era natural que pusiera a su novia primero. En diciembre de 1998, Javier se tituló como ingeniero industrial. Fue el día más orgulloso de mi vida. Verlo con su birrete y su toga, recibir su título con honores, escuchar al director decir su nombre completo, Javier Montemayor Bautista. Si Rodrigo hubiera estado ahí, habría llorado de felicidad. Yo lo hice por los dos. Luciana estaba en la ceremonia, por supuesto. Yo había cosido un vestido nuevo para la ocasión, mi mejor tela. Pero me sentí como una India María al lado de ella con su traje sastre color perla y sus perlas verdaderas en el cuello. Durante la cena de celebración que organizamos en casa, Luciana apenas tocó la barbacoa que me había desvelado preparando. Su madre, doña Patricia, que también asistió, tampoco comió mucho. Las dos pasaron la tarde susurrando entre ellas y mirando la casa con esa expresión de quien está visitando un museo de la pobreza. 2 semanas después, Javier me dio la noticia. Le habían ofrecido un puesto en una empresa en Tlaxcala, con un sueldo 3 veces mayor al que ganaba en Puebla. Era una oportunidad increíble, me dijo. Podría ahorrar, comprar un carro, poner un pie en el mundo profesional de verdad. Le dije que estaba feliz por él, aunque el corazón se me estrujaba pensando que mi hijo se mudaría a otra ciudad. En febrero de 1999, Javier se fue a Tlaxcala. Rentó un departamento cerca de su trabajo. Me prometió que vendría a visitarme cada fin de semana, que me llamaría todos los días,
que nada cambiaría entre nosotros. Y las primeras semanas cumplió. Me hablaba por teléfono cada noche, me contaba de su nuevo trabajo, de sus compañeros, de lo bien que le estaba yendo. Pero en abril me soltó la bomba. Él y Luciana se iban a casar. Ella había conseguido trabajo en Tlaxcala también, en la misma empresa, pero en el Departamento de Recursos Humanos. Ya habían rentado un departamento más grande juntos. La boda sería en junio, una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana. Íntima. Esa palabra me dejó un sabor amargo. Cuando me mostraron el salón que habían apartado en un hotel de Cholula, me di cuenta de que para ellos íntimo significaba 60 personas. Cuando vi el menú que habían elegido, me di cuenta de que yo no podría pagar ni mi propio cubierto. Cuando Luciana me enseñó el vestido de novia que había mandado hacer en Ciudad de México, me di cuenta de que su familia tenía mucho más dinero del que yo había imaginado. La boda se celebró el 12 de junio de 1999, en el Hotel Misión Express de Cholula. Fue hermosa, no lo puedo negar. Luciana estaba radiante con su vestido de encaje francés. Javier lucía guapísimo con su traje gris Oxford que su suegro le había regalado. La ceremonia religiosa fue en la parroquia de San Gabriel con un coro profesional y arreglos florales que debieron costar lo que yo ganaba en 3 meses. Yo asistí con mi hermana Lourdes y su esposo. Mi vestido era prestado, de la comadre Rosa. Mis zapatos me quedaban un poco grandes, pero eran los únicos medio elegantes que tenía. Durante toda la ceremonia me sentí fuera de lugar, como una intrusa en la boda de mi propio hijo. La familia de Luciana, con sus trajes caros y sus aires de superioridad, me miraban como si fuera parte del servicio. En la recepción apenas pude hablar con Javier. Estaba ocupado con los invitados, casi todos amigos de Luciana y compañeros de trabajo. Bailé con él la pieza tradicional de Madre e Hijo, una canción de Vicente Fernández que yo había elegido. Durante esos 3 minutos, abrazada a mi muchacho, sentí que recuperaba un poco de él. Pero en cuanto terminó la canción, Luciana lo jaló para presentarle a no sé quién, y yo volví a quedar sola en mi mesa del rincón. Esa noche lloré en el camión de regreso a Puebla. Lourdes intentaba consolarme diciéndome que era normal que los hijos se independizaran, que era lo natural. Pero algo en mi pecho me decía que había perdido a mi hijo de una forma que iba más allá de la independencia normal. Había algo en los ojos de Luciana cuando me veía, algo en la forma en que dirigía a Javier lejos de mí cada vez que intentaba hablar con él. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Los primeros meses después de la boda, Javier todavía me llamaba cada semana. Venía a visitarme una vez al mes, aunque Luciana nunca lo acompañaba. Siempre tenía una excusa, que estaba enferma, que tenía trabajo pendiente, que su mamá la necesitaba. La verdad es que a mí me daba gusto tener a mi hijo para mí sola a esas horas, poder cocinarle, oírlo hablar, sentir que todavía me necesitaba aunque fuera un poquito. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Primero fueron cada 6 semanas, luego cada 2 meses. Las llamadas también disminuyeron. De diarias pasaron a semanales, luego a quincenales. Cuando yo le marcaba a su casa, casi siempre contestaba Luciana, y su tono era tan frío que se me helaba la sangre. Me decía que Javier estaba ocupado, que le daría el recado, que me llamaría luego, pero las llamadas de vuelta nunca llegaban. En diciembre de 1999, los invité a pasar la Navidad conmigo. Era la primera Navidad de Javier como hombre casado y yo quería que fuera especial. Preparé todo con semanas de anticipación. Hice tamales, romeritos, ponche, bacalao. Decoré la casa con luces y un nacimiento que había sido de mi madre. Compré regalos con el dinero que había ahorrado durante meses. Luciana llamó la mañana del 24 de diciembre. Me dijo que no podrían venir, que la familia de ella había insistido en que pasaran la Navidad en Cholula, que era importante para ellos. Yo me tragué las lágrimas y le dije que lo entendía, que no había problema. Le pedí que me pasara a Javier para felicitarlo, pero ella dijo que estaba en la regadera. Colgué el teléfono y me senté en el piso de mi cocina a llorar, rodeada de toda esa comida que había preparado con tanto amor. Esa Navidad la pasé con Lourdes y su familia, pero no fue lo mismo.
Cada villancico que sonaba en la radio me recordaba las Navidades con Javier niño, cuando él y Rodrigo armaban el nacimiento juntos, cuando cenábamos los tres riendo y platicando hasta la madrugada. Esa noche entendí que mi vida había cambiado para siempre, que nada volvería a ser como antes. El año 2000 comenzó con más distancia. Javier me llamaba una vez al mes, conversaciones breves, donde yo sentía que estaba apurado por colgar. Me contaba poco de su vida. Ya no me hablaba de su trabajo, de sus planes, de sus sueños. Respondía con monosílabos, como si hablar conmigo fuera una obligación fastidiosa y no el placer que solía ser. En marzo, después de 2 meses sin verlo, me aparecí en Tlaxcala sin avisar. Tomé el camión a las 6 de la mañana con una canasta llena de su comida favorita, gorditas de chicharrón, salsa verde, dulce de calabaza. Tenía su dirección anotada en un papel. Toqué la puerta de su departamento a las 9 de la mañana. Luciana abrió la puerta en bata, con el cabello desarreglado y una expresión de disgusto que no se molestó en disimular. Me quedé parada en el pasillo con mi canasta, sintiéndome como una tonta. Ella no me invitó a pasar. Me dijo que Javier había salido temprano, que tenía una junta importante, que no regresaría hasta tarde. Le extendí la canasta, pero ella solo la miró y dijo que Javier estaba a dieta, que su doctor le había dicho que tenía el colesterol alto. Me fui de allí con mi canasta intacta, bajé las escaleras despacio y cuando llegué a la calle me apoyé en un poste de luz y lloré como no lloraba desde que enterramos a Rodrigo. Una señora que pasaba me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que sí, que solo era la presión, que ya se me pasaba. Pero la verdad es que algo dentro de mí se había roto ese día y presionaba que nunca se arreglaría del todo. Las señales habían estado ahí desde el principio, pero yo me había negado a verlas. Ahora, sentada en ese camión de regreso a Puebla, con mi canasta de comida rechazada en el regazo, empecé a conectar los puntos. La forma en que Luciana siempre respondía al teléfono y filtraba mis llamadas, las excusas constantes de por qué Javier no podía visitarme, la frialdad en su voz las pocas veces que lograba hablar con él. El cambio gradual en mi hijo, de cariñoso y atento a distante y evasivo. Primera señal. En julio del año anterior, le había mandado con un compadre que viajaba a Tlaxcala una caja con conservas caseras, mole en pasta, chiles en nogada que me tardé 2 días en preparar. Javier nunca mencionó haberla recibido. Cuando yo le pregunté semanas después, pareció confundido. Dijo que sí, que estaba todo muy rico, pero su tono era el de alguien que no tenía idea de qué le estaba hablando. Segunda señal. En agosto, Luciana había contestado una de mis llamadas y me dijo que Javier no estaba, que había salido con unos amigos. Pero escuché música de fondo y voces, y hubiera jurado que una de esas voces era la de mi hijo. Cuando le pregunté a Javier días después, me dijo que sí había estado, que se le había olvidado decirle a Luciana. Pero su explicación sonaba ensayada, forzada. Tercera señal. Para el cumpleaños de Javier en septiembre, le mandé por paquetería un suéter que le había tejido durante 2 meses. Era azul marino, su color favorito, con su inicial bordada en el pecho. Nunca acusó recibo, nunca me agradeció. Cuando finalmente le pregunté un mes después, dijo que le había quedado chico, que lo había regalado. Mi hijo usaba talla mediana desde los 16 años. Yo conocía sus medidas mejor que las mías propias. Cuarta señal. En octubre había visto a Luciana en el centro de Puebla, entrando a Liverpool con 2 amigas. Llevaban bolsas de compras llenas. Me acerqué para saludarla, emocionada de verla después de meses. Cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de fastidio. Me saludó con un beso en el aire, me presentó a sus amigas como la suegra, y se excusó diciendo que tenían prisa. Me dejó parada ahí, en medio de la tienda, sintiéndome como algo que se quisiera quitar de los zapatos. Quinta señal. En noviembre, cuando intenté coordinar con Javier para el Día de Muertos, me dijo que ese año no pondrían ofrenda, que Luciana no creía en esas tradiciones, que eran cosas del pasado. Mi hijo, que durante 22 años había ayudado a poner la ofrenda para su padre con flores de cempasúchil y pan de muerto, ahora decía que eran tonterías. Esas no eran sus palabras, era la voz de Luciana saliendo de su boca. Sexta señal.
En enero del 2000, mi comadre Rosa me contó que había visto a Javier en el mercado de Cholula con Luciana y sus suegros. Estaban desayunando en un café. Se veían felices, relajados, como una familia perfecta. Yo vivía a 40 minutos de ahí. Javier no había venido a verme en 2 meses, pero había estado a menos de 1 hora de distancia y ni siquiera me había avisado. Séptima señal. Cada vez que yo llamaba y Luciana contestaba, podía escuchar el cambio en su voz cuando supuestamente le pasaba el teléfono a Javier. Su tono se volvía dulce, amoroso, la perfecta esposa, pero yo la había escuchado segundos antes hablándome con veneno en cada palabra. Era actriz, manipuladora, camaleón. Octava señal. Las pocas veces que logré hablar con Javier sin que Luciana contestara, él sonaba diferente, apurado, nervioso, como si temiera que ella apareciera en cualquier momento. Me decía que estaba bien, que todo iba perfecto, pero su voz temblaba de una manera que yo conocía desde que era niño. Era la voz que usaba cuando había roto algo y trataba de esconderlo. Era la voz de quien vive con miedo. Todos esos momentos, todas esas señales, las había racionalizado. Me decía que Javier estaba ocupado con su nueva vida, que era normal que pusiera a su esposa primero, que yo tenía que adaptarme a su nueva realidad, que tal vez era yo la que esperaba demasiado, la que no entendía cómo funcionaban los matrimonios modernos. Pero esa visita a Tlaxcala había destrozado todas mis racionalizaciones. La forma en que Luciana me había mirado, como si fuera basura en su puerta. La forma en que había rechazado mi comida, mi amor materializado en gorditas y salsa. La forma en que había mentido sobre Javier, porque yo estaba casi segura de que él estaba dentro del departamento y ella simplemente no había querido que me viera. Durante los siguientes meses, las cosas empeoraron. Mis llamadas empezaron a ir directo a buzón de voz. Los mensajes que dejaba nunca eran devueltos. Cuando marcaba desde teléfonos diferentes, pensando que tal vez habían bloqueado mi número, Luciana contestaba con su voz endulzada. Y al oír que era yo, el tono cambiaba radicalmente. Me decía que Javier no quería hablar conmigo, que estaba harto de que lo agobiara, que necesitaba espacio. ¿Espacio? Mi hijo, que durante 24 años había sido mi mejor amigo, mi compañero, mi razón de vivir, ¿ahora necesitaba espacio de mí? Las palabras me desgarraban por dentro. Empecé a dudar de mí misma. ¿Había sido una madre demasiado demandante? ¿Había asfixiado a mi hijo con mi amor? ¿Era yo el problema? Me deprimí de una forma que no me había pasado ni siquiera cuando murió Rodrigo. Perdí el apetito, bajé casi 10 kilos en 2 meses. Dejé de atender bien el puesto de quesadillas. Mis hermanas se preocuparon, trataron de animarme, pero ¿cómo explicarles el dolor de perder a un hijo que seguía vivo, pero te trataba como si estuvieras muerta? En junio del 2000, exactamente 1 año después de su boda, tomé la decisión que cambiaría todo. Empecé a escribirle cartas. Si no me contestaba el teléfono, le escribiría. Si no podía verlo, le mandaría mis palabras. Compré un cuaderno y empecé a volcar en papel todo lo que necesitaba decirle. La primera carta la escribí un martes por la noche, con la luz débil del foco de mi cuarto y lágrimas cayendo sobre el papel. Le conté cuánto lo extrañaba, cuánto me dolía su distancia. Le recordé los años que habíamos pasado juntos, las promesas que nos habíamos hecho cuando su padre murió. Le dije que no entendía qué había hecho mal, pero que por favor me diera la oportunidad de arreglarlo. Le dije que lo amaba más que a mi propia vida, que siempre lo amaría, sin importar qué. Mandé esa carta con todo mi corazón, certificada para estar segura de que llegaría. Esperé una respuesta durante semanas. Nada. Escribí una segunda carta, esta vez más corta, solo preguntándole si estaba bien, si me había recibido la primera. Nada. Una tercera, una cuarta, una quinta. Todas se iban al vacío, a un silencio que me carcomía el alma. Pero no me rendí. No podía. Era mi hijo. Seguí escribiendo, una carta cada semana, a veces 2. Le contaba de mi vida, de las novedades del barrio, de la salud de mis hermanas. Le mandaba recetas de sus platillos favoritos
Le enviaba fotos viejas de cuando era niño, pensando que tal vez eso despertaría algo en él, algún recuerdo de cuando éramos felices juntos. Las cartas se convirtieron en mi tabla de salvación, en la única forma que tenía de sentir que todavía tenía un hijo. Aunque él nunca respondiera, aunque ni siquiera supiera si las estaba leyendo, escribirlas me hacía sentir que mantenía viva la conexión entre nosotros. Los años pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. Mi vida se redujo a rutinas vacías: trabajar, comer, escribirle cartas a un hijo que parecía haberse evaporado de mi vida. El puesto de quesadillas siguió funcionando porque lo necesitaba para sobrevivir, no porque tuviera ganas de nada. La limpieza de oficinas se volvió mecánica. Mis manos se movían mientras mi mente vagaba en recuerdos de tiempos más felices. En el 2003 me enteré por mi comadre Rosa que tenía una prima en Tlaxcala, que Javier y Luciana habían tenido un bebé. Una niña, me dijo, se llamaba Sofía. Era mi nieta y yo ni siquiera sabía que Luciana había estado embarazada. Nadie me había dicho nada. No me invitaron al baby shower. No recibí fotos del nacimiento. No me dejaron conocer a esa criatura que llevaba mi sangre. Lloré durante 3 días seguidos cuando me enteré. Después me sequé las lágrimas, fui a la tienda más bonita que pude pagar y compré todo lo que una abuela compraría para su primera nieta. Ropita color rosa, cobijitas, juguetes suaves. Empaqué todo con papel de regalo y listones. Escribí una carta especial para Javier felicitándolo por su paternidad y mandé el paquete certificado a su dirección. Nunca supe si lo recibieron. Nunca tuve ni una palabra de agradecimiento. Fue como tirar mi amor a un pozo sin fondo. En el 2005 tuve un susto de salud que me hizo pensar que me moría. Un dolor en el pecho que resultó ser solo gastritis severa por el estrés. Pero en esas horas en el hospital, lo único que pensaba era que me iba a morir sin volver a ver a mi hijo, sin abrazarlo una última vez, sin poder decirle todo lo que necesitaba decirle. Le mandé una carta contándole del susto, casi rogándole que viniera a verme. Nada, ni una llamada, ni una visita, nada. Para entonces ya había dejado de intentar llamarlo. Su número me lo sabía de memoria, pero ya no lo marcaba, porque el rechazo constante era peor que el silencio. Me concentré en mis cartas, escribía 2 o 3 por semana. Le contaba todo: cuando el señor López de la esquina murió de diabetes, cuando remodelaron la iglesia de San Cristóbal, cuando mi hermana Lourdes se fue a vivir a Estados Unidos con su hijo, cuando cerraron la ferretería donde Javier había trabajado de muchacho. Eran cartas de una madre a un hijo ausente, crónicas de una vida que seguía avanzando aunque él no estuviera ahí para vivirla conmigo. No esperaba respuestas, simplemente necesitaba escribirlas. Necesitaba creer que de alguna forma, en algún lugar, él sabía que yo seguía ahí, esperándolo, amándolo, perdonándolo por su ausencia, aunque no entendiera por qué había desaparecido. En el 2008, 10 años después de que Luciana entrara en nuestras vidas, intenté hacer un último esfuerzo desesperado por recuperar a mi hijo. Me enteré por casualidad, escuchando a 2 señoras en el mercado, que Javier ahora trabajaba como gerente de operaciones en una empresa importante de la zona industrial de Puebla. Había vuelto a la ciudad. Mi hijo vivía a 20 minutos de mi casa y yo ni siquiera lo sabía. El corazón me dio un vuelco de esperanza. Si estaba en Puebla, tal vez las cosas cambiarían. Tal vez podría verlo, aunque fuera de lejos. Conseguí la dirección de la empresa por medio de un sobrino que trabajaba en la zona. Me planté afuera de las oficinas un martes a las 6 de la tarde, que era la hora en que los empleados salían. Lo vi salir del edificio con su traje gris y su portafolios. Estaba más grueso que la última vez que lo había visto, con algunas canas en las sienes, pero seguía siendo mi Javier. Se me fue el alma a los pies cuando vi que Luciana lo esperaba en un carro último modelo, blanco y reluciente. Me escondí detrás de un poste sintiéndome ridícula, una vieja espiando a su propio hijo como si fuera una delincuente. Lo seguí en camión hasta una casa en una privada elegante de la colonia La Paz. Era una casa de 2 pisos con jardín y cochera doble.
tan diferente a la casita humilde donde yo había criado a ese hombre. Me quedé parada afuera de la privada, mirando las ventanas iluminadas, imaginando la vida que llevaban ahí dentro, una vida de la que yo estaba completamente excluida. Volví a mi casa caminando, aunque me tomó más de 1 hora. Necesitaba el tiempo para procesar lo que había visto. Mi hijo era exitoso, vivía bien, tenía todo lo que siempre habíamos soñado para él. Pero yo no formaba parte de ese sueño. Había sido borrada de su historia como si nunca hubiera existido. Esa noche escribí la carta más larga que le había escrito jamás, 12 páginas a mano, con letra temblorosa porque lloraba mientras escribía. Le conté todo, cuánto lo extrañaba, cómo me estaba matando su silencio, lo orgullosa que estaba de todo lo que había logrado. Le rogué que me diera una oportunidad de hablar, aunque fuera una vez, aunque fuera 10 minutos. Le juré que si había hecho algo mal, haría lo que fuera por enmendarlo. Mandé esa carta a su casa nueva, y como todas las anteriores, se fue al vacío. Pero esta vez algo en mí se quebró definitivamente. Entendí que no importaba cuántas cartas escribiera, no importaba cuánto amor pusiera en cada palabra, mi hijo se había ido y no iba a volver. Los siguientes años fueron los más oscuros de mi vida. Desarrollé insomnio, me pasaba las noches mirando el techo, preguntándome qué había hecho para merecer ese castigo. Empecé a ir al psicólogo del centro de salud, una muchacha joven que me recetó pastillas para la ansiedad y me decía que tenía que aceptar que mi hijo había tomado sus decisiones. Pero, ¿cómo aceptas que tu único hijo te abandone sin explicación, sin despedida, sin siquiera una discusión que justifique el rechazo? En el 2010, me enteré de que habían tenido otro hijo, un varón esta vez, se llamaba Mateo. 2 nietos que no conocía, que no sabían que existía, que crecían pensando que su abuela paterna estaba muerta o que simplemente no los quería. La injusticia de todo me consumía por dentro. Seguí escribiendo cartas, aunque con menos frecuencia, 1 al mes, a veces 1 cada 2 meses. Ya no esperaba respuesta. Escribirlas era más una forma de mantenerme cuerda, de sentir que no me rendía completamente, que todavía luchaba por ese vínculo, aunque fuera un fantasma de lo que había sido. Mi comadre Rosa se convirtió en mi salvavidas en esos años. Ella también había perdido a un hijo, aunque de forma diferente. Su hijo mayor había muerto en un accidente de trabajo en el 2005. Nos unía ese dolor de la pérdida, aunque la mía fuera una muerte en vida. Rosa me escuchaba llorar, me preparaba té de tila cuando llegaba a su casa con los ojos hinchados, me recordaba que tenía que seguir viviendo aunque sintiera que ya no tenía motivos. Fue Rosa quien me convenció de empezar a ir a un grupo de oración en la iglesia. Encontré consuelo en esas reuniones, rodeada de otras mujeres que también cargaban penas pesadas. Rezábamos el rosario, compartíamos nuestras tristezas, nos apoyábamos unas a otras. La fe se convirtió en mi ancla cuando sentía que me ahogaba en la desesperanza. Y ya que estamos hablando de estos momentos tan difíciles, quiero preguntarles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si se identifican aunque sea un poquito con este dolor, apóyenme con un like. Y cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar. Sus palabras me dan fuerza para seguir compartiendo estas vivencias. No se imaginan cómo ayuda a saber que no estoy sola en esto. Para el 2015, 16 años después de la boda de Javier, yo ya era una mujer diferente. El dolor constante me había endurecido. Había aprendido a vivir con el hueco en el pecho. Había aceptado que tal vez nunca entendería por qué mi hijo me había borrado de su vida. Seguía escribiéndole cartas, pero ya eran diferentes. Ya no rogaba, ya no suplicaba. Solo le contaba mi vida, le decía que lo amaba, que siempre habría un lugar para él si algún día decidía volver. Mi salud empezó a deteriorarse. La presión alta se volvió crónica. Desarrollé diabetes tipo 2. Mis rodillas me dolían por la artritis. El doctor me decía que el estrés emocional estaba afectando mi cuerpo. ¿Pero qué podía hacer? No puedes simplemente dejar de amar a tu hijo porque él decidió dejar de amarte. Cerré el puesto de quesadillas en el 2016. Ya no tenía fuerzas para mantenerlo. Vivía de la pensión que me daba el gobierno,
una miseria y de la ayuda que me daban mis hermanas. La casa se estaba cayendo a pedazos, el techo goteaba cuando llovía, las paredes tenían grietas, la tubería era un desastre. Pero no tenía dinero para arreglarla, ni energía para preocuparme por eso. Rosa seguía siendo mi única compañía constante. Íbamos juntas al mercado, a la iglesia, a las reuniones del grupo de oración. Ella era la única que entendía mi dolor sin juzgarme, sin decirme que tenía que superarlo o que tenía que olvidarme de Javier. Me dejaba sentir mi tristeza sin tratar de arreglarla. En el 2018, 20 años después de que conociera a Luciana, tuve un encuentro que me destrozó de una forma nueva. Estaba en el centro de Puebla, en Liverpool, comprando un regalo para el cumpleaños de mi hermana, cuando los vi. Javier, Luciana y 2 adolescentes que obviamente eran mis nietos. Sofía tendría unos 15 años, alta y delgada como su madre. Mateo, unos 13, con los ojos verdes de Javier y su misma sonrisa. Se veían felices, reían, caminaban juntos, una familia perfecta. Javier tenía el brazo sobre los hombros de su hijo. Luciana llevaba bolsas de compras caras. Los muchachos discutían sobre algo, bromeando entre ellos. Era una postal de la felicidad familiar. Y yo no existía en esa postal. Me quedé paralizada en medio de la tienda, mirándolos desde lejos. Parte de mí quería correr hacia ellos, gritar el nombre de Javier, exigir que me viera. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse en esos 20 años, me mantuvo quieta. Vi cómo subían al elevador, cómo desaparecían de mi vista, cómo se llevaban con ellos la última esperanza que no sabía que todavía tenía. Salí de la tienda sin comprar nada. Caminé sin rumbo por el centro durante horas. Cuando llegué a casa ya había oscurecido. Rosa me encontró sentada en las escaleras de mi casa mirando al vacío. No le tuve que decir nada. Me abrazó y lloré en su hombro como una niña perdida. Esa noche tomé una decisión. No escribiría más cartas. Después de casi 18 años escribiendo al vacío, después de más de 900 cartas enviadas sin una sola respuesta, tenía que aceptar que estaba muerta para mi hijo. Tenía que aprender a vivir con esa realidad, por dolorosa que fuera. La última carta la escribí en diciembre del 2018. Era corta, diferente a todas las anteriores. Le decía que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que ya no lo buscaría más, que respetaba su decisión de apartarme de su vida, aunque nunca le entendiera, que si algún día cambiaba de opinión, yo estaría aquí esperándolo, que no me llevaría a la tumba el rencor, solo el amor y los recuerdos hermosos de cuando éramos felices juntos. Mandé esa carta y sentí que cerraba un capítulo. No era paz lo que sentía, pero sí una especie de resignación. Había hecho todo lo que estaba en mis manos. El resto ya no dependía de mí. Los siguientes años pasaron en una monotonía gris. Me levanté, comí, dormí, existí. Seguí yendo a la iglesia, al grupo de oración, a las comidas familiares con mis hermanas. Pero era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si la Elena que caminaba y hablaba y sonreía fuera solo una cáscara vacía, y la Elena real se hubiera quedado atrapada en algún momento del pasado, cuando todavía tenía un hijo que la amaba. Rosa era mi conexión con el mundo de los vivos. Ella me obligaba a salir, me llevaba al cine, me hacía reír con sus chismes del barrio. Decía que no me iba a dejar morir en vida, que todavía me quedaban años por vivir y que tenía que encontrarle el sabor aunque fuera a poquitos. En el 2020 llegó la pandemia y todo el mundo se encerró. Para mí no cambió mucho, porque de todos modos mi vida ya era pequeña, limitada a mi casa y a las visitas de Rosa. Usábamos cubrebocas, nos poníamos gel antibacterial, pero seguíamos viéndonos porque ambas estábamos solas y nos necesitábamos la una a la otra. Durante esos meses de encierro pensé mucho en Javier. Me preguntaba si estaría bien, si su familia habría pasado el virus, si sus hijos estarían estudiando desde casa como todos los muchachos. Pensaba en escribirle, solo para saber si estaba vivo, si estaba sano. Pero me detuve.
Había prometido no buscarlo más, y aunque esa promesa me costara la paz mental, tenía que mantenerla. Rosa enfermó en enero del 2023. Empezó con una tos que no se le quitaba, después fiebre, después una debilidad que la dejaba sin fuerzas ni para caminar al baño. La llevé al hospital, pero dijeron que era bronquitis, le dieron antibióticos y la mandaron a casa. Yo me fui a quedar con ella, para cuidarla, para estar con mi amiga que había sido mi hermana de dolor durante tantos años. Empeoraba día con día. Volvimos al hospital en febrero y esta vez el diagnóstico fue diferente. Cáncer de pulmón, avanzado, agresivo. Le daban semanas de vida, tal vez un mes si tenía suerte. Rosa lo tomó con una calma que me asombró. Dijo que ya había vivido suficiente, que estaba cansada, que por fin iba a reunirse con su hijo. Me pidió que me quedara con ella hasta el final. Me instalé en su casa, dormía en el sillón de la sala, la cuidaba día y noche. Sus hijas venían de visita, pero vivían lejos y no podían quedarse. Así que fui yo quien estuvo ahí, quien le daba sus medicinas, quien le humedecía los labios cuando ya no podía tragar, quien le sostenía la mano en las noches cuando el dolor era muy fuerte. Rosa murió un sábado de marzo del 2023, en la madrugada, con el rosario entre las manos y mi mano sosteniendo la suya. Fue una muerte tranquila, en paz, rodeada de las imágenes de santos que había coleccionado toda su vida. Lloré su partida, pero también sentí gratitud por haber podido acompañarla, por haber sido yo quien cerrara sus ojos cuando exhaló su último suspiro. Después del funeral, sus hijas me pidieron que las ayudara a vaciar la casa. Iban a venderla, necesitaban el dinero y tenían que sacar todas las cosas de Rosa antes de ponerla en venta. Pasamos días enteros clasificando ropa, separando lo que se donaría de lo que se tiraría, empacando recuerdos de una vida entera. Fue 3 semanas después del entierro cuando lo encontré. Estaba limpiando el closet del cuarto de visitas, sacando cobijas viejas y cajas polvorientas. En el rincón más alejado, detrás de unas maletas que probablemente llevaban años sin moverse, había una caja de zapatos amarrada con un listón rojo. Era una caja vieja de Canadá, de esas que ya no hacen, con el cartón desgastado por el tiempo. La saqué pensando que sería más ropa o tal vez fotos viejas. La desaté, la abrí y el mundo se detuvo. Eran cartas, cientos de cartas, todas con mi letra, todas dirigidas a Javier Montemayor, todas sin abrir. Los sobres estaban amarillentos, algunos con las estampillas despegadas, todos con mi remitente en la esquina superior izquierda, Elena Montemayor, Colonia La Libertad, Puebla. Me senté en el piso con la caja en el regazo, temblando de pies a cabeza. Empecé a sacar los sobres uno por uno, verificando las fechas. La más antigua era de julio del 2000, la más reciente de diciembre del 2018. 18 años de cartas, 943 cartas, las conté después. 943 pedazos de mi alma que yo había enviado a mi hijo y que nunca habían llegado a sus manos. Todas estaban ahí, las que mandé cuando nació Sofía, las que escribí cuando me enfermé del corazón, las que envié en cada Navidad, en cada cumpleaños de Javier, en cada aniversario de la muerte de Rodrigo. La carta de 12 páginas donde le rogaba que me diera una oportunidad. La última carta donde me despedía. Todas ahí, intactas, sin abrir, escondidas en el closet de mi difunta comadre. No entendía. ¿Por qué Rosa tenía mis cartas? ¿Cómo habían llegado a su casa? ¿Desde cuándo las tenía? Mi mente intentaba procesar lo imposible, conectar los puntos de algo que no tenía sentido. Revisé la caja buscando alguna explicación. En el fondo, debajo de todas las cartas, había una nota. Era la letra de Rosa, temblorosa pero legible. Decía: Elena, perdóname. Luciana me pagaba 200 pesos por cada carta que interceptara. Yo necesitaba el dinero para los medicamentos de mi presión. Pensé que eran solo cartas tontas. No sabía que te estaba destrozando así. Cuando me enteré de lo mal que estabas por esto, ya era demasiado tarde para confesarlo. Perdóname, comadre. Fui una traidora. Estas cartas son tuyas. Haz con ellas lo que tengas que hacer. La nota cayó de mis manos. El cuarto daba vueltas. Sentí que me asfixiaba.
Rosa, mi comadre Rosa, mi única amiga, la persona en quien había confiado mi dolor más profundo, la que me había consolado cuando lloraba por Javier, la que me había abrazado cuando los vi en Liverpool, la que me había dicho que tenía que aceptar que mi hijo me había abandonado. Ella, todo este tiempo, ella había sido cómplice de Luciana. Por 200 pesos mensuales había interceptado mis cartas. ¿Cómo? La respuesta llegó como un golpe. Rosa tenía una prima en Tlaxcala, la misma prima que me contaba chismes de Javier, la misma prima que probablemente recogía las cartas del buzón antes de que Javier las viera. Todo encajaba. Todo tenía sentido ahora. Luciana había sido más astuta de lo que imaginé. No solo había alejado a mi hijo de mí con sus mentiras, sino que se había asegurado de que mis intentos por reconectar nunca llegaran a él. Había pagado a la persona en quien yo más confiaba para que me traicionara. Y Rosa, por necesidad o por codicia o por quién sabe qué, había aceptado. Me quedé sentada en ese piso durante horas. Las hijas de Rosa me encontraron ahí al anochecer, rodeada de sobres, con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas. Les mostré la caja, les conté todo. Se horrorizaron, dijeron que no sabían nada, que su madre nunca les había mencionado nada de esto. Les creí. Rosa se había llevado su secreto casi hasta la tumba. Casi, porque había dejado esa nota. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? ¿O simplemente quería que yo supiera la verdad después de su muerte? Nunca lo sabría. Lo único que sabía es que ahora tenía en mis manos la prueba de que mi hijo nunca me había abandonado por voluntad propia. Nunca había recibido mis cartas, nunca había sabido que yo seguía buscándolo, amándolo, esperándolo. Salí de esa casa con la caja de zapatos apretada contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Caminé las 8 cuadras hasta mi casa sin ver nada, sin escuchar nada, solo sintiendo el peso de esas cartas y el peso de 23 años de sufrimiento innecesario. ¿Y ustedes qué habrían sentido en mi lugar? Acababa de descubrir que todo, absolutamente todo lo que había creído durante 23 años era mentira. Mi hijo no me había olvidado. Mi hijo no me había rechazado. Mi hijo simplemente nunca supo que yo lo estaba buscando. Luciana había construido un muro perfecto entre nosotros, interceptando cada carta, filtrando cada llamada, construyendo una historia donde yo era la madre ausente, la que no se interesaba, la que se había alejado. Y yo, sin saberlo, había estado alimentando esa narrativa con mi silencio, porque después de tantas cartas sin respuesta, había dejado de escribir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, rodeada de sobres, leyendo cada carta que había escrito. Era como viajar en el tiempo, ver mi dolor capturado en papel, leer las súplicas de una mujer que no entendía por qué su hijo la había abandonado. Algunas cartas eran tan dolorosas que tuve que dejar de leer a mitad. El nudo en la garganta no me dejaba continuar, pero mientras leía, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor se estaba transformando en algo diferente, algo más caliente, más duro. Rabia, una rabia que no había sentido en todos estos años porque había estado muy ocupada estando triste. Pero ahora, con la verdad frente a mí, la tristeza se convertía en furia. Luciana me había robado 23 años con mi hijo, me había robado conocer a mis nietos, me había robado estar presente en los momentos importantes de la vida de Javier. Y no solo eso, me había convertido en el monstruo de su propia narrativa. Seguramente le había dicho a Javier que yo nunca preguntaba por él, que me había olvidado de él en cuanto se casó, que no me importaba su familia nueva. Y Javier, sin recibir ni una sola de mis cartas, no tenía forma de saber que era mentira. Y Rosa, mi comadre, la persona que me había consolado mientras sabía perfectamente que estaba siendo parte de mi tortura. ¿Cuántas veces me había visto llorar sabiendo que ella tenía las respuestas? ¿Cuántas veces me había abrazado mientras guardaba el secreto de su traición?
La rabia hacia ella era diferente, más oscura, porque venía mezclada con el dolor de la amistad traicionada. Pero Rosa ya estaba muerta. No podía reclamarle nada, no podía pedirle explicaciones, no podía siquiera gritarle mi dolor. Se había ido llevándose sus razones, dejando solo esa nota de disculpa que no servía de nada porque llegaba demasiado tarde. Así que enfoqué toda mi rabia en quien todavía estaba viva, quien había orquestado todo, Luciana Torres. Los siguientes días fueron de planificación. Por primera vez en 23 años tenía poder, tenía evidencia, tenía la verdad en mis manos, pero tenía que usarla inteligentemente. No podía simplemente aparecer en la casa de Javier con la caja de cartas. Luciana encontraría la forma de dar vuelta a la historia, de hacerme ver como la loca, de convencer a Javier de que yo estaba mintiendo. Necesitaba un plan, necesitaba pensar como Luciana había pensado. Preserva astuta como ella había sido astuta. Me había pasado más de 2 décadas siendo la víctima pasiva. Era hora de tomar control de mi historia. Lo primero que hice fue investigar. Si Luciana había sido capaz de orquestar este engaño durante tanto tiempo, tenía que haber más mentiras. Fui a la biblioteca pública y una muchacha joven me enseñó a usar las computadoras. Busqué el nombre de Luciana en Facebook. Encontré su perfil. Era público, lleno de fotos de su familia perfecta. Ahí estaban Javier y ella, sonriendo en restaurantes caros. Ahí estaban mis nietos, Sofía, ya toda una jovencita de 20 años, estudiando diseño de modas según decía su perfil. Mateo, de 18, jugando fútbol en un equipo de la universidad. Revisé cada foto, cada publicación, buscando pistas. Y las encontré. En una foto del cumpleaños de Javier del 2015, alguien había comentado: «Qué bueno que tu mamá no vino a arruinar la fiesta como el año pasado». Luciana había respondido: «Ya sabes cómo es Patricia». Dramática como siempre. Patricia. Ese era el nombre de la mamá de Luciana. ¿Qué había pasado en el cumpleaños del 2014 que casi arruinó la fiesta? Seguí investigando. Busqué a Patricia Torres en Facebook. También tenía perfil público. Y ahí, en una publicación de noviembre del 2014, encontré oro. Patricia había escrito: «Algunas personas nunca aprenden. Después de todo lo que hemos hecho para mantener a esa mujer alejada, todavía intenta meter su cuchara donde no la llaman. Menos mal que Luciana siempre está un paso adelante». Esa mujer. ¿Yo? ¿Hablaban de mí? Patricia también estaba involucrada en el engaño. La familia entera de Luciana había conspirado para mantenerme alejada de mi hijo. El descubrimiento me golpeó como un camión. No era solo Luciana, era un esfuerzo coordinado, planeado, sostenido por años. Imprimí las publicaciones relevantes que encontré. Gasté 20 pesos en impresiones en el café internet, pero valió la pena. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el caso que estaba construyendo contra Luciana. Después, busqué información sobre la prima de Rosa en Tlaxcala. Se llamaba Estela Ramírez. Encontré su dirección en el directorio telefónico. Decidí que tenía que hablar con ella, cara a cara. Necesitaba confirmar mi teoría de cómo habían interceptado las cartas. El viernes siguiente tomé el camión a Tlaxcala. Llegué a la casa de Estela a media mañana. Era una casa pequeña, parecida a la mía, en una colonia popular. Toqué la puerta con el corazón galopando. Una mujer de unos 60 años abrió. Era más delgada que Rosa, pero tenía los mismos ojos. Me presenté como amiga de Rosa. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Estela me invitó a pasar, me ofreció café. Nos sentamos en su sala modesta y le mostré la caja de cartas. Le mostré la nota de Rosa. Le pregunté directamente si ella había sido parte del plan. Estela se puso pálida, empezó a llorar, confesó todo. Luciana la había contactado en el año 2000, poco después de mudarse a Tlaxcala. Le había ofrecido 100 pesos al mes por recoger las cartas que llegaran para Javier antes de que él las viera. Estela era la conserje del edificio donde vivían. Tenía acceso a los buzones. Por 100 pesos mensuales, que para ella eran mucho dinero, aceptó.
Me contó que al principio pensó que era algo entre esposos, cosas de celos normales. Pero cuando las cartas siguieron llegando año tras año, cuando se dio cuenta de que todas eran de una madre a su hijo, empezó a sentirse mal. Varias veces quiso decirle la verdad a Javier, pero Luciana la amenazó con denunciarla por robo de correspondencia. Le dijo que la metería a la cárcel. Estela le mandaba las cartas a Rosa, que a su vez las escondía. Entre las dos habían construido este sistema que le permitía a Luciana controlar completamente la comunicación entre Javier y yo. Cuando Javier se mudó a Puebla en el 2008, Luciana simplemente sobornó al cartero de su nueva colonia. El engaño había continuado sin interrupciones. Le pregunté a Estela si sabía qué le había dicho Luciana a Javier sobre mí. Bajó la mirada y confesó que una vez había escuchado una conversación. Luciana le había dicho a Javier que yo lo había llamado pidiéndole dinero prestado para unas deudas de juego, que cuando él se negó, me había puesto furiosa y le había dicho que no quería volver a saber nada de él. Todo mentira, todo inventado, pero sin evidencia de lo contrario, sin mis cartas llegando, ¿por qué Javier no le creería a su esposa? Salí de casa de Estela con su confesión grabada en mi teléfono. Ella me había dado permiso. Dijo que era lo mínimo que podía hacer para enmendar el daño. Me dio también los recibos que Luciana le había dado durante años, comprobantes de las transferencias bancarias que le hacía cada mes. Más evidencia, más munición para lo que estaba planeando. De regreso en Puebla, me encerré en mi casa durante una semana. Organicé toda la evidencia meticulosamente. Separé las cartas por años. Hice copias de las publicaciones de Facebook. Organicé los recibos en orden cronológico. Escribí una línea de tiempo completa de todo lo que había sucedido desde que Javier conoció a Luciana hasta el día en que encontré las cartas. Pero necesitaba más. Necesitaba una forma de llegar a Javier sin que Luciana lo supiera. Necesitaba un momento, un lugar, una oportunidad donde pudiera hablar con mi hijo sin interferencias, donde pudiera mostrarle todo, explicarle todo, sin que ella estuviera ahí para tejer más mentiras. Fue mi sobrina Carla quien me dio la idea. Carla es hija de mi hermana Lourdes, tiene 32 años y trabaja en mercadotecnia. Cuando le conté toda la historia, se indignó tanto como yo. Me dijo que tenía que hacer algo público, algo que Luciana no pudiera esconder o negar. Me sugirió las redes sociales. Al principio me resistí. Soy una mujer de 72 años. ¿Qué sabía yo de redes sociales más allá de mi recién aprendido uso básico de Facebook? Pero Carla insistió. Me dijo que Sofía y Mateo, mis nietos, seguramente tenían redes sociales, que si yo contactaba a ellos directamente, si les mostraba las cartas, ellos le contarían a Javier, que los muchachos de esa edad no guardaban secretos de sus padres cuando se trataba de algo tan importante. Encontramos los perfiles de Instagram de mis nietos. Sofía publicaba fotos de sus diseños de moda, selfies con amigas, fotos con su familia. Mateo publicaba principalmente cosas de fútbol, fotos con su equipo, videos de sus entrenamientos. Se veían felices, sanos, bien educados. Eran los nietos que nunca conocí, pero que podía ver a través de una pantalla. Carla me ayudó a crear mi propio perfil de Instagram. Pusimos una foto mía de hace unos años, cuando todavía me arreglaba para las fiestas familiares. Escribimos una biografía simple. Elena Montemayor, 72 años, madre y abuela. El plan era simple pero arriesgado. Les enviaría un mensaje directo a cada uno, presentándome como su abuela paterna. Les contaría brevemente la historia y les pediría que hablaran con su padre. Les adjuntaría fotos de algunas de las cartas como evidencia. Jóvenes como ellos, criados en la era de la información, sabrían investigar, sabrían hacer preguntas. Pero Carla me advirtió que tenía que estar preparada para cualquier reacción. Era posible que Luciana les hubiera metido ideas en la cabeza sobre mí. Era posible que me bloquearan sin siquiera leer el mensaje completo. Era posible que le contaran a Luciana antes de hablar con Javier y entonces ella tendría tiempo de preparar su defensa. Decidí que valía la pena el riesgo.
Después de 23 años de silencio, de resignación, de aceptar mi destino como madre abandonada, finalmente tenía la oportunidad de pelear. Finalmente tenía las armas para luchar contra la mujer que me había robado a mi hijo. Pero antes de contactar a mis nietos, había una cosa más que quería hacer. Quería entender completamente a mi enemiga. Necesitaba saber quién era Luciana Torres, más allá de la nuera que me había destruido la vida. Necesitaba conocer sus debilidades, porque estaba segura de que las tenía. Todo el mundo tiene un talón de Aquiles. Pregunté discretamente entre las vecinas si alguien conocía a la familia Torres de Cholula. Una prima lejana de una comadre me conectó con una señora que había trabajado en casa de los Torres como empleada doméstica en los años 90. Se llamaba Ofelia y ahora vivía retirada en una casita en la colonia Guadalupe. Fui a visitarla con un pastel de 3 leches que compré en la pastelería del centro. Ofelia resultó ser una señora charlatana y amable, con ganas de compañía y muchas historias que contar. Le dije que estaba haciendo una investigación familiar, porque mi nuera era una Torres de Cholula y quería conocer más sobre sus raíces. Ofelia me contó que los Torres no eran tan ricos como presumían. El padre de Luciana, don Raúl, había sido gerente de un banco, sí, pero había sido despedido en el 2005 por irregularidades en las cuentas. Después, había trabajado de vendedor de seguros, sin mucho éxito. La madre, doña Patricia, era maestra, pero de una primaria pública, no de las escuelas privadas que yo había imaginado. Me contó que Luciana había crecido con aspiraciones muy por encima de lo que su familia podía costear, que siempre había querido casarse con alguien que la sacara de Cholula, que le diera la vida de lujos que ella creía merecer, que había tenido varios novios antes de Javier, todos con buenas posiciones, pero ninguno la había querido llevar al altar. Cuando conoció a Javier, vio su oportunidad, un ingeniero joven, inteligente, con potencial de crecimiento. Y lo mejor de todo, sin familia extensa que interfiriera, solo una madre viuda de clase humilde que sería fácil de manejar o de apartar. Ofelia me dijo algo que se me quedó grabado. Luciana siempre fue de las que arreglan el jardín para que se vea bonito desde afuera, aunque por dentro esté lleno de hierba mala. Apariencias, solo apariencias. Pero en el fondo era insegura, celosa, controladora. Esa descripción encajaba perfectamente con la mujer que había construido un muro entre mi hijo y yo. Una mujer tan insegura que no podía permitir que su esposo mantuviera una relación cercana con su madre. Tan controladora que necesitaba interceptar cartas y fabricar mentiras. Tan obsesionada con las apariencias que probablemente le había dicho a todo el mundo que yo era la madre ausente, la que no se interesaba, para quedar ella como la hija política perfecta que había intentado tender puentes sin éxito. Con toda esta información, terminé de formular mi plan. No sería suficiente con mostrarle las cartas a Javier. Necesitaba destruir la imagen perfecta que Luciana había construido. Necesitaba que mi hijo viera a su esposa tal como era, una manipuladora calculadora que había destruido a su familia por ego y control. El plan final tenía varias fases. Primero, contactaría a mis nietos mostrándoles evidencia suficiente para sembrar dudas. Segundo, una vez que ellos hablaran con Javier, yo aparecería con toda la documentación, no solo las cartas, sino también la confesión de Estela, los recibos de pagos, las publicaciones de Facebook de Patricia. Tercero, confrontaría a Luciana públicamente, en un lugar donde no pudiera esconderse, donde tuviera que dar la cara frente a testigos. Carla me ayudó a redactar los mensajes para mis nietos. Los escribimos y reescribimos durante días, hasta que quedaron perfectos. No muy largos para no abrumarlos, no muy acusatorios para no ponerlos a la defensiva, solo lo suficientemente intrigantes para que quisieran saber más. A Sofía le escribí: «Querida Sofía, soy Elena Montemayor, la mamá de tu papá. Sé que esto te va a sorprender, pero necesito contarte algo importante. Durante 23 años, tu mamá ha estado interceptando las cartas que le escribí a tu papá. Acabo de encontrar más de 900 cartas que nunca llegaron a sus manos. Creo que tu papá merece saber la verdad. ¿Podemos hablar?»
A Mateo le escribí algo similar, adaptado a su edad y manera de comunicarse. Mateo, soy tu abuela paterna, Elena. Seguro ni sabías que existía. Tengo que contarte algo muy fuerte sobre tu mamá y las mentiras que les ha dicho a todos. Tengo pruebas. Tu papá tiene que enterarse. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Adjunté a cada mensaje fotos de 3 cartas diferentes para que vieran mi letra, las fechas, los remitentes. Evidencia visual que fuera difícil de ignorar o de descartar como inventos de una vieja loca. Respiré profundo. Le di clic a enviar en ambos mensajes y después esperé. El resto ya no dependía de mí. Los mensajes quedaron en enviado durante 2 días sin respuesta. Fueron 48 horas de tortura, mirando el teléfono cada 5 minutos, esperando ver que cambiara a visto. Carla me decía que tuviera paciencia, que los muchachos tal vez estaban procesando la información, decidiendo qué hacer. El miércoles por la tarde, finalmente, Mateo me respondió. Su mensaje era corto. ¿Es verdad esto? Necesito pruebas. Mi mamá dice que usted abandonó a mi papá cuando él se casó. Le respondí inmediatamente. Le mandé fotos de 20 cartas más, todas con fechas diferentes abarcando los 23 años. Le mandé la foto de la nota de Rosa confesando su participación. Le mandé capturas de pantalla de las publicaciones de su abuela Patricia hablando de mantenerme alejada. Le escribí, tu mamá les ha mentido toda la vida. Yo nunca abandoné a tu papá. Ella me lo quitó. 2 horas después, Sofía también respondió. Su mensaje era más largo, más emotivo. Abuela Elena, no sé qué pensar. Toda mi vida me dijeron que usted no quería saber nada de nosotros, que cuando papá se casó le dio la espalda porque no le gustaba mamá. Estas cartas, si son reales, no entiendo por qué mamá haría algo así. A Sofía le respondí con más cuidado, más ternura. Le dije que entendía su confusión, que debía ser horrible descubrir que tu madre había mentido durante tanto tiempo. Le conté brevemente sobre mi vida, sobre cómo había criado a su padre sola después de que muriera su abuelo, sobre cuánto lo había amado siempre. Le dije que entendería si necesitaba tiempo para procesar todo, pero que por favor, hablara con su papá. Esa noche Mateo me llamó. Escuchar su voz por primera vez fue surrealista. Sonaba exactamente como Javier a esa edad, con el mismo tono, la misma forma de hablar. Me hizo 1000 preguntas. Le respondí todas con la verdad. Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir nada, sin endulzar nada. Me dijo que necesitaba hablar con su hermana, que juntos decidirían cómo manejar esto. Que no le dijeran nada a su mamá todavía, que necesitaban hablar primero con su papá a solas. Le di mi bendición. Le dije que hicieran lo que creyeran correcto, que yo había esperado 23 años y podía esperar un poco más. El viernes en la tarde mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con manos temblorosas. Era la voz que había esperado escuchar durante más de 2 décadas. ¿Mamá? Me desmoroné. Lloré tan fuerte que no podía hablar. Javier también lloraba del otro lado de la línea. Entre sollozos me dijo que Sofía y Mateo le habían contado todo, que habían confrontado a Luciana, que ella había intentado negarlo, pero que finalmente confesó ante la evidencia abrumadora, que él no sabía qué decir, cómo disculparse, cómo empezar a reparar 23 años de ausencia. Le dije que no se disculpara, que nada de esto era su culpa, que él había sido víctima igual que yo, que lo único que importaba era que ahora sabía la verdad. Me preguntó si podíamos vernos ese mismo día, que no quería esperar ni un día más. Quedamos de vernos en el Parque de la Concordia a las 6 de la tarde. Elegí ese lugar porque era público, porque había mucha gente, porque si me desmayaba del shock habría quien me ayudara. Me arreglé con el mejor vestido que tenía, que ya estaba viejo y descolorido, pero era el más decente. Me peiné, me puse los aretes de oro que Rodrigo me había regalado para nuestro aniversario número 10, me eché el único perfume que tenía, casi vacío pero que guardaba para ocasiones especiales. Carla insistió en acompañarme. Llegamos al parque 15 minutos antes. Me senté en una banca bajo un fresno, temblando de pies a cabeza. A las 6 en punto lo vi llegar. Estaba más viejo, con canas abundantes,
con líneas en la cara que no estaban la última vez que lo vi, pero era mi Javier, era mi hijo. Corrió hacia mí. Me levanté de la manta y nos abrazamos en medio del parque, llorando los dos, sin importarnos quién nos viera. Su abrazo era fuerte, desesperado, como si tratara de recuperar 23 años en un solo instante. Yo lo abracé de vuelta con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo que finalmente, mi hijo había vuelto a casa. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Cuando finalmente nos separamos, nos sentamos en la banca y él tomó mis manos entre las suyas. Se veían tan diferentes, tan grandes, tan curtidas por el tiempo y el trabajo. Ya no eran las manos del muchacho de 24 años que había visto por última vez. Me contó todo, cómo Luciana le había dicho desde el principio que yo no aprobaba su matrimonio, que yo pensaba que ella no era suficiente para él. Cómo después de la boda, Luciana le decía que me había llamado para invitarme a eventos, pero que yo siempre tenía excusas. Cómo le había dicho que yo había pedido dinero prestado y me había enojado cuando él se negó. Cómo cada Navidad, cada cumpleaños, Luciana le decía que me había extendido la invitación, pero que yo había rechazado venir. Javier había creído cada palabra, porque ¿por qué no lo haría? Era su esposa, la madre de sus hijos, la mujer con quien compartía su vida. Y yo, sin las cartas llegando, sin llamadas siendo respondidas, parecía confirmar la historia de Luciana. Mi silencio había sido interpretado como desinterés, cuando en realidad era resignación ante la imposibilidad de romper el muro que ella había construido. Le mostré la caja con las 943 cartas. Su rostro pasó por todas las emociones imaginables mientras las revisaba. Rabia, dolor, incredulidad, culpa. Leyó algunas en voz alta y tuvo que parar varias veces porque se le quebraba la voz. La carta donde le rogaba que me diera una oportunidad, la carta donde le contaba del susto de salud, la carta donde le escribía sobre el nacimiento de Sofía, felicitándolo aunque no me hubiera invitado a conocer a mi nieta. «Dios mío, mamá», decía una y otra vez. «Dios mío, lo siento tanto». Le dije que no se disculpara, que él no tenía nada de qué disculparse, que los culpables eran Luciana, Rosa, Estela, todos los que habían participado en mantener separados a una madre y su hijo. Le mostré los recibos de los pagos, la confesión grabada de Estela, las publicaciones de Facebook de Patricia. Quería que viera que no eran imaginaciones mías, que había evidencia sólida, irrefutable. Me preguntó por Rosa. Le conté cómo había muerto sin confesarme nada en persona, dejando solo esa nota que encontré después. Me preguntó si la perdonaba. Le dije la verdad, que no lo sabía, que estaba muerta y que el perdón ya no cambiaría nada. Que parte de mí entendía que una mujer pobre aceptara dinero por un favor que parecía inofensivo, pero que otra parte de mí nunca podría perdonarle que me viera sufrir sabiendo que ella tenía las respuestas. Javier me contó que Luciana había entrado en pánico cuando Sofía y Mateo la confrontaron. Primero intentó negar todo, luego intentó minimizar su papel, diciendo que lo había hecho porque creía que yo era mala influencia, que me quería alejar para proteger a Javier. Cuando los muchachos le mostraron todas las pruebas, finalmente se derrumbó y confesó. Me dijo que no sabía qué iba a pasar con su matrimonio, que por ahora Luciana estaba quedándose en casa de sus padres, que Sofía y Mateo estaban furiosos con ella, especialmente Sofía, que se sentía traicionada de una manera profunda, que él mismo no sabía si podría perdonarla algún día, porque no solo le había quitado a su madre, sino que le había robado 23 años basados en mentiras. Estuvimos en ese parque hasta que oscureció, hablando sin parar. 23 años de ausencia no se recuperan en una conversación, pero era un comienzo. Me habló de su vida, de su trabajo, de sus hijos. Le hablé de la mía, de cómo había sobrevivido todos estos años, de las hermanas que me habían sostenido cuando pensé que me iba a quebrar. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me pidió que conociera a mis nietos, que estaban esperando en su casa, nerviosos, queriendo conocer a la abuela de la que acababan de enterarse que existía. Le dije que sí, que por supuesto que sí,
que había soñado con ese momento desde que me enteré de su existencia. Carla me llevó en su coche siguiendo al carro de Javier. Llegamos a esa casa en la privada de La Paz que yo había espiado años atrás. Ahora entraba por la puerta principal, invitada, esperada. Sofía y Mateo nos esperaban en la sala. Se parecían tanto a Javier cuando era joven que se me volvieron a salir las lágrimas. Sofía me abrazó primero. Me dijo abuela y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Mateo fue más tímido, pero también me abrazó. Los tres nos sentamos y hablamos durante horas. Les conté historias de cuando su papá era niño. Les mostré fotos viejas que había llevado en mi bolsa por si acaso. Se reían con las fotos de Javier de bebé, con las historias de sus travesuras de niño. Era surreal estar ahí, en la casa de mi hijo, con mis nietos que ya no eran niños, sino adultos jóvenes. Sofía tenía 20 años, estudiaba diseño de modas en la Universidad Ibero. Mateo tenía 18, estaba en primer año de ingeniería mecánica. Eran inteligentes, educados, buenos muchachos. Javier había hecho un buen trabajo criándolos, a pesar de todo. Me quedé hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente me despedí, con promesas de vernos de nuevo pronto, con abrazos que duraban minutos completos, sentí que había recuperado algo que pensé perdido para siempre. No eran los años que me habían robado, esos nunca volverían, pero era una oportunidad de tener familia otra vez, de ser abuela, de ser madre presente en la vida de mi hijo. Durante las siguientes semanas, Javier y yo nos vimos casi todos los días. Él venía a mi casa, se horrorizaba del estado en que estaba, insistía en arreglarla. Le dije que no hacía falta, que yo ya estaba vieja para renovaciones. Pero él insistió. Contrató albañiles, plomeros, electricistas. En un mes mi casita estaba irreconocible. Techo nuevo, paredes pintadas, baño remodelado, cocina funcional. También insistió en darme una pensión mensual. Le dije que no era necesario, que yo tenía mi pensión del gobierno. Me miró con esos ojos que eran idénticos a los de Rodrigo y me dijo, «Mamá, déjame cuidarte como debía haberlo hecho todos estos años. Por favor». ¿Cómo iba a negarle eso? Acepté y por primera vez en décadas pude respirar sin preocuparme por el dinero. Sofía empezó a visitarme los martes por la tarde. Me enseñaba sus diseños, me pedía opinión sobre colores y telas. Yo no sabía nada de moda, pero ella decía que le gustaba escuchar mi perspectiva. Mateo venía los domingos a comer. Le cocinaba gorditas de chicharrón, pozole, mole, todas las cosas que Javier me había dicho que le gustaban. Comía con un apetito que me recordaba a su padre a esa edad. Pero todavía había un asunto pendiente. Luciana. Ella seguía en casa de sus padres, pero eventualmente tendría que dar la cara. Javier me dijo que quería hacer una reunión familiar, que quería que todos los involucrados estuvieran presentes para poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas, que necesitaba hacerlo por él, para poder cerrar este capítulo y decidir qué hacer con su matrimonio. Accedí, aunque la idea de ver a Luciana me revolvía el estómago. Javier organizó la reunión en su casa un sábado por la tarde. Estaríamos él, yo, Luciana, Patricia y Raúl, los padres de Luciana, Sofía y Mateo. Carla insistió en acompañarme para apoyo moral. Llegué puntual, con la caja de cartas y toda la evidencia que había recopilado. Luciana ya estaba ahí, sentada en el sillón de la sala, con su madre a un lado. Se veía demacrada, ojerosa, envejecida. Cuando entré, bajó la mirada. No pudo sostenerme la vista. Patricia, en cambio, me miró con odio puro. Empezó a hablar inmediatamente, diciendo que todo esto era un malentendido, que Luciana había actuado con las mejores intenciones, que yo no tenía derecho a destruir su familia. La callé con una sola frase. Si actuó con buenas intenciones, ¿por qué pagó durante 23 años para interceptar mis cartas? El silencio que siguió fue absoluto. Javier tomó el control de la reunión. Le dijo a Luciana que esta era su oportunidad de explicarse, de decir su verdad, pero que más le valía que fuera la verdad completa porque ya no toleraría más mentiras. Luciana habló con voz temblorosa. Dijo que cuando empezó a salir con Javier, sintió que yo era una presencia demasiado grande en su vida, que cada vez que hacían planes, Javier hablaba de mí, de consultarme, de incluirme.
que ella se sintió desplazada, como si fuera la tercera en la relación, que cuando se casaron y yo seguía siendo el centro del mundo de Javier, decidió que tenía que hacer algo. Admitió que contactó a Estela cuando se mudaron a Tlaxcala, que le pagó por interceptar mi correspondencia, que después contactó a Rosa cuando se enteró de que era mi mejor amiga, ofreciéndole el doble para que guardara las cartas y la mantuviera informada sobre mí, que cada vez que yo intentaba comunicarme, ella se aseguraba de que Javier no lo supiera. Dijo que le había mentido a Javier sobre mí, diciéndole que yo había rechazado invitaciones, que había pedido dinero, que no quería saber nada de su familia nueva, que con el tiempo las mentiras se habían acumulado tanto que ya no había forma de retroceder sin que todo se derrumbara, que había vivido con el miedo constante de que la verdad saliera a la luz. Le pregunté directamente, ¿alguna vez pensaste en el dolor que me estabas causando, en los años que me robaste con mi hijo y mis nietos? Luciana finalmente me miró, tenía lágrimas en los ojos. Dijo que sí, que muchas veces había pensado en decir la verdad, especialmente cuando nacieron sus hijos, y entendió lo que era el amor de madre, pero que para entonces ya era demasiado tarde, que había cavado un hoyo tan profundo que no veía forma de salir. Patricia intentó defenderla, diciendo que yo también tenía culpa por ser una madre sobreprotectora, por no darle espacio a mi hijo para crecer. Le respondí con una calma que no sabía que tenía. ¿Escribirle cartas a mi hijo es ser sobreprotectora? ¿Querer estar en su vida es no darle espacio? Usted ayudó a su hija a destruir una familia. Usted publicó en Facebook sobre mantenerme alejada. Usted también es responsable de esto. Raúl, el padre de Luciana, habló por primera vez. Admitió que sabía lo que su hija estaba haciendo, que Patricia se lo había contado, que él le había dicho que estaba mal, que algún día se descubriría, pero que no había hecho nada para detenerlo. Su cobardía me dio asco, pero al menos tuvo la decencia de admitirla. Javier les dijo a sus suegros que se fueran, que esta conversación era entre él, Luciana y yo. Patricia protestó, pero Raúl la sacó de la casa, no sin antes lanzarme una última mirada de odio que no me afectó en lo más mínimo. Había sobrevivido 23 años de dolor. Una mirada no me iba a lastimar. Cuando se fueron, Javier se volvió hacia Luciana. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo, que no sabía si podría volver a confiar en ella algún día, que por ahora seguirían separados, que él se quedaría en la casa con los muchachos y ella tendría que buscar un lugar propio, que verían cómo proceder con el divorcio o la reconciliación más adelante, pero que esa decisión tomaría meses, tal vez años. Luciana lloró, rogó, suplicó, juró que cambiaría, que haría lo que fuera para reparar el daño. Javier simplemente dijo, «Durante 23 años le quitaste a mi madre, me hiciste creer que ella me había abandonado. Me robaste la oportunidad de que conociera a mis hijos, de que estuviera en momentos importantes de mi vida. No sé si eso se puede perdonar, Luciana». Honestamente no lo sé. Yo no dije nada más. Había dicho lo que necesitaba decir. Había confrontado a la mujer que me había destruido la vida. La había visto confesar, la había visto derrumbarse. No sentí satisfacción, pero sí sentí algo parecido al cierre. Luciana se fue de la casa ese día. Sofía y Mateo no se despidieron de ella. La relación entre ellos también estaba rota, y tomaría mucho trabajo repararla, si es que eso era posible. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de mi relación con Javier, sino de aprender a ser familia otra vez. Había tanto tiempo perdido, tantos momentos que nunca viví, tantas historias que no sabía. Pero poco a poco, visita tras visita, comida tras comida, fuimos tejiendo nuevos recuerdos sobre los escombros de los viejos. Javier me llevó a conocer su trabajo, orgulloso de presentarme como su madre. Sus compañeros me trataban con tanto respeto que me sentía importante por primera vez en años. Me mostraba sus proyectos, me explicaba cosas técnicas que yo no entendía, pero escuchaba con atención porque venían de mi hijo. Sofía me invitó a su taller de diseño. Me mostró la colección en la que estaba trabajando para su tesis. Eran vestidos preciosos,
elegantes pero con un toque de tradición mexicana. Me dijo que su pieza final sería inspirada en mí, en las mujeres fuertes de su familia. Me probó telas, tomó mis medidas, me hizo sentir especial. Mateo empezó a contarme de sus partidos de fútbol. Me invitó a uno y aunque no entendía mucho del juego, grité y aplaudí como la abuela loca que era. Después del partido, me presentó con sus compañeros de equipo como mi abuela Elena. Esas 2 palabras me llenaban el pecho de orgullo cada vez que las escuchaba. Las hermanas se pusieron felices por mí cuando les conté todo. Lourdes, que estaba de visita desde Estados Unidos, lloró de alegría. Dijo que había rezado durante años para que esto pasara. Mis sobrinos también conocieron finalmente a Javier y a sus hijos. Las comidas familiares se volvieron más grandes, más ruidosas, más llenas de vida. Empecé a ir a terapia con una psicóloga que Javier me consiguió. Necesitaba procesar 23 años de trauma, aprender a soltar el dolor, a perdonar no por los demás, sino por mí misma. Las sesiones eran difíciles, me hacían revivir momentos que prefería olvidar, pero también me ayudaban a entender que yo no había hecho nada malo, que no era mi culpa, que había sido víctima de una manipulación cruel. La casa arreglada me daba alegría cada mañana que despertaba. Ya no había goteras, ya no había grietas, ya no había problemas de tubería. Era como si la renovación física de mi casa reflejara la renovación de mi vida. Javier insistió en que fuéramos juntos a la tumba de Rodrigo. No habíamos ido juntos desde que él se casó. Llevamos flores frescas, limpiamos la lápida, nos quedamos ahí hablándole a mi difunto esposo. Javier le pidió perdón por haberse alejado tanto tiempo. Le dijo que ahora iba a cuidarme como le había prometido antes de morir. Lloré, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de sanación. En cuanto a Luciana, Javier decidió, después de 6 meses, que intentaría la reconciliación. No por ella, me dijo, sino por sus hijos. Porque, aunque estaban grandes, todavía necesitaban a su madre. Porque el matrimonio había sido basado en mentiras, pero los años compartidos y los hijos eran reales. Porque él creía en las segundas oportunidades, aunque ésta fuera condicionada y vigilada. Yo le dije que lo apoyaría en lo que decidiera, que era su vida, su matrimonio, su decisión, que yo ya tenía lo que quería, a mi hijo de vuelta, a mis nietos en mi vida. Lo demás era secundario. Luciana empezó terapia individual y terapia de pareja con Javier. Se mudó de regreso a la casa, pero bajo condiciones estrictas. Tenía que ser completamente transparente. Tenía que ganarse de nuevo la confianza de su familia. Y tenía que aceptar que yo ahora era parte activa de la vida de Javier y sus hijos, le gustara o no. Los primeros meses fueron incómodos. Luciana y yo nos veíamos en las comidas familiares y apenas nos hablábamos. Ella intentaba ser amable, ofrecerme café, preguntarme cómo estaba. Yo respondía con educación, pero frialdad. No estaba lista para perdonarla. Tal vez nunca lo estaría completamente. Pero con el tiempo, las cosas se suavizaron. No por ella, sino por Javier y los muchachos. Vi que ella genuinamente estaba tratando de cambiar. Vi que su relación con sus hijos estaba en hilos y que trabajaba duro por repararla. Vi que vivía con la culpa tatuada en la cara cada vez que me veía. Un día, casi un año después de que todo saliera a la luz, Luciana me pidió hablar a solas. Nos sentamos en el jardín de su casa y me dijo algo que nunca olvidaré. Sé que nunca me va a perdonar, doña Elena, y lo entiendo, lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepa que vivo cada día con el peso de haberle quitado 23 años con su hijo. Si pudiera retroceder el tiempo y hacerlo diferente, lo haría. Pero no puedo. Así que lo único que puedo hacer es asegurarme de que de ahora en adelante usted tenga el lugar que siempre debió tener en esta familia. No le respondí que la perdonaba, porque habría sido mentira. Pero le dije que apreciaba sus palabras, que reconocer el daño era el primer paso, que el resto dependería del tiempo y de sus acciones, no de sus promesas. Sofía se graduó de la universidad 1 año y medio después de nuestro reencuentro. Su colección de tesis fue un éxito.
El vestido que diseñó inspirado en mí era color azul rey con bordados tradicionales poblanos. Me lo regaló y lloré cuando me lo probé. Era la cosa más hermosa que alguien me había dado jamás. Mateo me invitó a su graduación de preparatoria. Lo vi recibir su certificado con honores y recordé cuando vi a Javier recibir el suyo hacía tantos años. La vida dando vueltas, los ciclos completándose. Celebré mi cumpleaños 73 rodeada de familia. Javier organizó una comida en un restaurante bonito. Estaban mis hermanas, mis sobrinos, Sofía, Mateo, hasta Luciana. Trajeron un pastel enorme y cantaron las mañanitas a todo pulmón. Me sentí amada de una forma que no había sentido en décadas. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural. Descubrí que era pésima pintando, pero que me encantaba intentarlo. Conocí a otras señoras de mi edad. Hice nuevas amistades. Mi vida ya no giraba únicamente alrededor del dolor de haber perdido a mi hijo. Javier insistió en llevarme de vacaciones. Fuimos a Oaxaca, los tres, él, Sofía, Mateo y yo. Visitamos ruinas, comimos en mercados, compramos artesanías. Fueron los primeros días de vacaciones que tomaba en más de 30 años. Me sentí viva de una forma que había olvidado que existía. En el segundo aniversario de nuestro reencuentro, Javier me dio un regalo especial. Había mandado encuadernar todas mis cartas en un libro. La portada decía, Cartas de una madre, Elena a Javier, 2000-2018. Me dijo que quería conservarlas para siempre, como recordatorio del amor que nunca se rindió. Patricia, la madre de Luciana, nunca me habló de nuevo. Raúl intentó disculparse una vez, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Rompieron relación con Javier y los muchachos por un tiempo, aunque eventualmente se reconciliaron parcialmente. Pero yo no formaba parte de esa reconciliación, y estaba bien así. La vida siguió su curso. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos donde el dolor de los años perdidos me golpeaba sin avisar. Pero también hubo más momentos de alegría, de risas, de estar presente en la vida de mis hijos y mis nietos, que es lo único que siempre quise. Mateo me anunció que tenía novia y que quería que la conociera. La muchacha era dulce, estudiosa, venía de buena familia. La recibí en mi casa con gorditas y horchata, igual que solía hacer cuando Javier era joven. Sofía abrió su propia boutique de diseños en el centro de Puebla. Me invitó a la inauguración como invitada de honor. Cortamos el listón juntas mientras los fotógrafos tomaban fotos. Mi rostro apareció en el periódico local al día siguiente. 73 años y saliendo en el periódico por primera vez en mi vida. La salud me empezó a fallar un poco, normal a mi edad. La presión alta, la diabetes, la artritis. Pero Javier me llevaba a todos mis chequeos médicos. Se aseguraba de que tomara mis medicamentos. Me acompañaba a las citas con los especialistas. Era el hijo que siempre supe que había criado. El hijo que las circunstancias me habían quitado por tanto tiempo. Cumplí 74 años rodeada de amor. 75. La vida que pensé que había terminado a los 52, cuando mi hijo desapareció de mi existencia, había sido resucitada. No era la misma vida. No podía hacerlo, después de todo. Pero era una vida que valía la pena vivir. Y ahora que llegamos al final de esta historia, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia los tocó, si les enseñó algo, si sintieron aunque sea un poquito de lo que yo sentí en este camino, denle like a este video. Suscríbanse al canal para escuchar más historias de mujeres como yo que hemos sobrevivido, que hemos luchado, que nos hemos levantado. Y sobre todo, cuéntenme en los comentarios de qué país nos están viendo. ¿Han vivido algo parecido? Su apoyo hace que este canal crezca, que más personas encuentren estas historias, que nadie se sienta sola en su dolor. Gracias, de verdad, gracias por escucharme hasta el final.
Ahora tengo 76 años. Han pasado 4 años desde que encontré esas cartas en el closet de Rosa. 4 años que me han enseñado más sobre el perdón, la resiliencia y el amor que todos los años anteriores combinados. No les voy a mentir diciendo que todo es perfecto. Todavía hay días donde miro fotos de Sofía y Mateo bebés y me duele no haber estado ahí. Todavía hay momentos donde veo una madre con su hijo adulto y recuerdo los 23 años que me robaron. El dolor de lo perdido nunca desaparece completamente. Pero también he aprendido que el rencor es un veneno que tomas esperando que mate a quien te hizo daño. Luciana vivirá toda su vida con lo que hizo. Esa es su cruz, no la mía. Yo decidí que no iba a desperdiciar el tiempo que me quedaba en estar amargada, sino en disfrutar lo que recuperé. Mi relación con Javier es diferente ahora. Ya no es la relación de madre e hijo que teníamos cuando él era joven. Somos 2 adultos mayores aprendiendo a conocerse de nuevo. Pero hay amor, hay respeto, hay ganas de construir juntos lo que nos quitaron. Sofía me dice abuela con tanta naturalidad que a veces olvido que pasó 20 años sin saber que yo existía. Mateo me llama los domingos solo para preguntarme cómo estoy, para contarme de su semana. Estos muchachos me han dado una razón para despertar con ilusión cada mañana. He aprendido que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca es tarde para pelear por tu verdad. Nunca es tarde para exigir el lugar que te corresponde. Durante demasiado tiempo me resigné, acepté el dolor como mi destino. Creí que no merecía más, pero merecía, siempre merecí tener a mi hijo en mi vida. A las mujeres que me están escuchando, especialmente a las de mi edad o cerca de ella, les digo esto: no se rindan. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuán imposible parezca la situación. Si hay algo que les pertenece, si hay amor que merecen, si hay verdades que necesitan ser dichas, háganlo. La vida es demasiado corta para vivirla en el silencio del abandono. Es demasiado valiosa para desperdiciarla aceptando injusticias. Yo pasé 23 años creyendo que mi hijo me había olvidado, cuando la verdad era que nunca tuvo la oportunidad de recordarme. No dejen que nadie les robe sus relaciones, sus verdades, su derecho a ser amadas. Y si están del otro lado, si son las Lucianas de esta historia, las que manipulan, las que mienten, las que controlan, sepan esto: la verdad siempre sale a la luz. Tal vez tarde años, tal vez tarde décadas, pero sale. Y cuando sale, el daño que causaron se multiplica por cada año que mantuvieron la mentira. A las Rosas, a las que traicionan por necesidad o por dinero, les digo que ninguna cantidad de pesos vale el alma. Rosa se fue de este mundo con una culpa que probablemente la atormentó hasta su último respiro. No se lleven esa carga a la tumba. También quiero decirles algo importante. Esta historia no es solo mía, es de muchas mujeres que han sido alejadas de sus hijos por nueras manipuladoras, por mentiras, por circunstancias fuera de su control. Si están viviendo algo así, no pierdan la esperanza. Sigan intentando, sigan amando, sigan escribiendo esas cartas, aunque parezca que van al vacío. La verdad es terca, siempre encuentra la manera de salir. Y si son los hijos, los que están en medio sin saber a quién creer, investiguen, pregunten, no acepten una sola versión de la historia. Su madre los cargó 9 meses, los crió con amor, sacrificó sus sueños por los de ustedes. Merece el beneficio de la duda. Merece que escuchen su versión antes de cerrarle las puertas para siempre. Nunca es tarde para recuperar el tiempo. No puedo recuperar esos 23 años. No puedo ver las primeras palabras de mis nietos, sus primeros pasos, sus primeros días de escuela. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser parte de sus vidas de ahora en adelante. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tengo. Esta historia no tiene un final feliz perfecto como en las películas. Tiene un final real, donde hay cicatrices que nunca sanarán completamente, donde hay perdonar pero no olvidar, donde hay reconstruir sobre ruinas. Pero es mi final, y lo acepto con gratitud, porque durante mucho tiempo pensé que no tendría final,
solo un largo sufrimiento hasta la muerte. Hoy me siento en mi casa renovada, tomo mi café con canela y espero la visita de mi hijo que viene cada martes, o la llamada de Sofía pidiendo mi opinión sobre algún diseño, o a Mateo que pasa a comer los domingos. Y pienso que valió la pena sobrevivir todos esos años de dolor para llegar a estos momentos de paz. A mis 76 años he aprendido que la maternidad no termina nunca, ni siquiera cuando te quitan a tu hijo. Seguí siendo madre durante esos 23 años de silencio, escribiendo cartas al vacío, amando en la distancia, esperando sin saber si la espera tendría sentido. Y cuando la oportunidad de ser madre de nuevo llegó, la tomé con las 2 manos y no la he soltado. Que esta historia les sirva de algo, que les enseñe a valorar a sus madres mientras las tengan, que les enseñe a no permitir que nadie las aleje de sus hijos, que les enseñe que el amor verdadero sobrevive cualquier cantidad de mentiras y distancia, que les enseñe que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es tuyo. Me despido de ustedes con el corazón lleno, lleno de amor recuperado, de lecciones aprendidas, de gratitud por esta segunda oportunidad que la vida me dio. Si yo pude salir adelante después de 23 años de infierno, ustedes también pueden. Nunca pierdan la fe, nunca dejen de luchar, nunca se rindan. Con todo el cariño de esta vieja que vivió para contarlo, les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho, valoren a su familia y recuerden, nunca es tarde para recuperar el amor que les pertenece. Hasta pronto, mis amores.